Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast universitario Mentes Globales. Hoy viajaremos hasta el corazón gigante de Asiática, la República Popular China, un país lleno de contrastes donde la tradición milenaria convive con la tecnología más avanzada. Acompáñanos en este recorrido para entender cómo China se ha convertido en una potencia mundial entre el control político y la modernización económica. Ahora sí, nuestros objetivos. Vamos a analizar cómo ha evolucionado el sistema político chino desde Mao Zedong hasta Xi Jinping. También vamos a entender cómo el gobierno controla áreas como la educación, los medios y la tecnología. Y para finalizar vamos a reflexionar sobre el papel global de China y su relación con América Latina. ¿Alguien sabe qué es China? Pues para empezar, China es un país enorme que está en el este de Asia. Su nombre completo es República Popular China y tiene más de 1.400 millones de habitantes. Es el segundo país más poblado del mundo y el tercero más grande en extensión territorial después de Rusia y Canadá. Sí, y además limita con 14 países, entre ellos India, Rusia, Mongolia y Vietnam. Tiene un territorio tan diverso que incluye montañas como el Himalaya, desiertos como el Gobi y ríos gigantes como el Yangtze y el río Amarillo, que son literalmente el corazón de su civilización. Algo que siempre me impresiona es cómo en un solo país puedes encontrar climas totalmente distintos. En el norte hay inviernos muy fríos y secos, y en el sur el clima es casi tropical. Eso también influye en su agricultura, su comida y hasta en su cultura. Entonces, más que un país, parece casi otro continente dentro de otro continente. Para entender a la China actual hay que mirar atrás. Su historia está marcada por imperios, invasiones y revoluciones. China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Durante siglos tuvo dinastías como la Han, la Tang o la Ming, que aportaron grandes avances en ciencia, escritura y filosofía. Pero en el siglo XIX comenzó un periodo complicado, con la invasión europea, la guerra del opio y la caída del imperio Qing. Exacto. Y en 1949, después de una larga guerra civil, Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China. Desde ahí, el país entró en una nueva era comunista bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino. Aunque no todo fue progreso al inicio, con el llamado Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, el país vivió crisis, hambre y represión. Pero a finales de los 70, con Deng Xiaoping, China empezó su apertura económica. Esto fue la clave para transformarse en la potencia que conocemos hoy. Es decir, pasaron de un sistema totalmente cerrado a una economía que combina comunismo político con un capitalismo económico, un modelo muy particular. Ahora para hablar del gobierno y su sistema político. Es el centro del modelo chino, está en el Partido Comunista y el único autorizado para gobernar. El Partido Comunista de China, o PCC, tiene más de 90 millones de miembros. Todo el poder político está concentrado en él. Actualmente el presidente es Xi Jinping, quien ha impulsado una política más nacionalista y centralizada. Xi ha promovido la idea del sueño chino, que busca restaurar la grandeza del país. También ha eliminado el límite de mandatos presidenciales, lo que permite permanecer en el poder de forma indefinida. Y aunque oficialmente China es una república socialista, en la práctica es un sistema autoritario. No hay elecciones libres como en Occidente, y los medios y redes sociales son muy controlados. Aún así, muchos ciudadanos lo aceptan porque asocian ese control con estabilidad y desarrollo. Es una especie de control social, menos libertades políticas, pero más crecimiento económico. Economía y sociedad. Desde su apertura económica en 1978, China ha experimentado un crecimiento impresionante. Hoy es la segunda economía más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos.
Ha sacado a más de 800 millones de personas de la pobreza y ciudades como Shanghái o Shenzhen se convirtieron en símbolos del progreso. Además, es el principal productor mundial de manufacturas, desde teléfonos hasta autos electrónicos. Casi todo tiene componentes hechos en China. Su modelo económico combina planificación estatal con empresas privadas y una enorme inversión extranjera. Pero también enfrenta retos: desigualdad entre el campo y las ciudades, envejecimiento poblacional y una alta contaminación ambiental. En Pekín, por ejemplo, los niveles de smog han sido tan graves que se han cerrado escuelas por días enteros. Y algo interesante es cómo la economía se conecta con la cultura del trabajo. La ética laboral china es muy fuerte, pero también hay debates sobre la explotación, especialmente en fábricas de tecnología. Ahora hablemos de la tecnología y control digital. China no es solamente una potencia económica, sino también tecnológica. Tiene empresas como Huawei, Alibaba y Tencent, que compiten directamente con Google, Amazon y Apple. Además, está liderando en el desarrollo de la inteligencia artificial, los pagos digitales y las ciudades inteligentes. Aunque ese avance tiene un lado oscuro, el control digital. En China existe un sistema de crédito social que evalúa el comportamiento de los ciudadanos. Si alguien infringe normas o publica cosas inapropiadas, puede tener sanciones, como no poder comprar boletos de tren o avión. Y todo esto se sostiene con una red de cámaras de vigilancia, con reconocimiento facial. Se estima que hay más de 500 millones de cámaras en todo el país. Es impresionante, pero también inquietante. Lograr mantener el orden, pero a costa de la privacidad. Educación, cultura y medios. China también invierte fuertemente en la educación y cultura como herramientas del poder blando. Sus universidades han mejorado mucho. Las universidades de Pekín o Tsinghua están entre las mejores del mundo. El gobierno impulsa la enseñanza de ciencia, tecnología e ingeniería. Y su cultura tradicional sigue muy viva. El Año Nuevo chino, la caligrafía, la medicina tradicional, pero también hay una fuerte censura cultural. Películas, libros o canciones que critican al gobierno pueden prohibirse. En los medios, el control es total. Internet en China está separado del resto del mundo, por eso no usan Google, YouTube o Instagram, sino sus propias plataformas. Aún así, su cine, su comida y su arte están conquistando al mundo. Es una forma muy efectiva de proyectar su identidad cultural. Ahora toquemos los derechos humanos. Uno de los temas más importantes y más debatidos en torno de China son los derechos humanos. Hay denuncias de detenciones arbitrarias, censura y represión a minorías étnicas como los uigures de Xinjiang, organizaciones internacionales que han criticado al gobierno por mantener campos de reeducación. También están los casos de Hong Kong y Taiwán. En Hong Kong se han restringido libertades políticas y en Taiwán las tensiones crecen por el deseo de independencia. Es un equilibrio complicado, un país que ofrece prosperidad y orden, pero limita las libertades individuales. Ahora hablemos de China y su relación con América Latina. Tiene una influencia china, también se ha expandido hacia América Latina. China invierte millones en infraestructura, energía y minería en países como Brasil, Chile, México y Argentina. También
uno de los principales compradores de materias primas latinoamericanas. Además, promueve su iniciativa, la Franja y la Ruta, una red global de comercio y desarrollo que busca conectar Asia con el resto del mundo. Varios países latinoamericanos ya se han sumado a ella. Aunque eso también genera dependencia económica. Muchos expertos advierten que si América Latina se vuelve demasiado dependiente del mercado chino, puede perder autonomía política. Aún así, no se puede negar que China se ha vuelto un negocio estratégico clave para nuestra región. Funciona el modelo chino. Entonces, ¿ustedes creen que el modelo chino podría funcionar aquí, en América Latina? Yo creo que no del todo. Nuestro contexto político es muy diferente. En China la gente prioriza la estabilidad sobre la libertad, pero en América Latina hay una fuerte tradición de participación y expresión política. Coincido, aunque piensa que podríamos aprender de su disciplina y planeación a largo plazo. En China los proyectos de infraestructura y educación son pensados para décadas, no solo para un sexenio. Sí, pero sin llegar al autoritarismo. Lo que necesitamos es eficiencia sin perder democracia. El control extremo puede traer resultados rápidos, pero también frena la creatividad y la crítica. Me gusta esa idea. Tal vez el reto de América Latina es encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la organización colectiva. Y sobre todo, aprender de su capacidad de adaptación. China ha cambiado varias veces su modelo sin perder su identidad. En eso tienes razón. Su historia demuestra que pueden reinventarse y seguir siendo potentes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más del gobierno chino. El primer punto son los principios de las democracias populares. Una democracia popular es un tipo de sistema político que surgió en varios países socialistas después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa del Este y Asia, bajo la influencia del gobierno soviético. En una democracia popular, el poder se dice que proviene del pueblo, pero es ejercido por un solo partido político, generalmente el Partido Comunista, que representa los intereses de la clase trabajadora. Bajo esta ideología, el partido guía al Estado y a la sociedad, garantizando la unidad nacional y la estabilidad política. El pueblo participa a través de asambleas populares y organizaciones de masas, pero bajo la dirección del partido. Las decisiones políticas se toman tras procesos de consulta y deliberación entre el partido, el gobierno y los sectores sociales. Los intereses de la comunidad y la nación prevalecen sobre los individuales. No existe una oposición entre gobierno y sociedad, ambos forman parte de un mismo proyecto socialista. El siguiente punto es la cultura e ideología socialista. La base ideológica del sistema chino es el socialismo con características chinas, que combina los principios del comunismo con la cultura tradicional china. La ideología se apoya en el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, la triple representatividad de Jiang Zemin, el concepto del desarrollo científico de Hu Jintao y el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo moderno. El sistema educativo promueve los valores socialistas: trabajo colectivo, disciplina, patriotismo y servicio al pueblo. Los medios de comunicación, arte y literatura están orientados a fortalecer la identidad nacional y los ideales socialistas. Se prioriza el bienestar del grupo sobre el individualismo, se busca una sociedad estable y equilibrada. La cultura política fomenta el orgullo nacional y el reconocimiento del Partido Comunista Chino como guía del proceso. Se promueve también una cultura socialista con características chinas, que une el pensamiento comunista con valores tradicionales como la armonía, el respeto y la familia. Presidencia de Mao Zedong
Se caracterizó por el establecimiento de una dictadura del Partido Comunista Chino, PCCH, que centralizó el poder, la reestructuración económica y social del país con políticas y la promoción de un culto a la personalidad y purgas políticas. También se enfocó en la reintegración territorial de China, control político total de PCCH. Estableció un partido-estado que controlaba todos los aspectos de la sociedad, desde el gobierno hasta las empresas estatales, hospitales y escuelas. Se suprimieron los partidos políticos opositores y se llevaron a cabo purgas para eliminar a quienes se oponían al régimen. Se impuso un estricto control sobre los medios de comunicación y la academia, políticas económicas y sociales. Gran salto adelante, que fue un programa de industrialización y modernización rápida, que provocó una hambruna masiva y millones de muertes, entre 15 y 55 millones. Reestructuración económica. Se nacionalizaron múltiples sectores de la economía. Reformas sociales. Se implementaron reformas para mejorar los derechos de la mujer. Control de la vida urbana. Se promovió una estética de austeridad. Se prohibieron huelgas y se prohibieron expresiones culturales consideradas capitalistas. Control de la vida urbana. Se promovió una estética de austeridad, se prohibieron huelgas y se prohibieron expresiones culturales consideradas capitalistas. Revolución cultural. Lanzada en 1966, fue una campaña para limpiar al partido y la burocracia de elementos burgueses o revisionistas, que Mao consideraba una amenaza al socialismo, entre 1 y 20 millones de muertes. Se promovió una agitación social masiva, donde los ciudadanos eran alentados a denunciar a sus cercanos por supuestos comportamientos revolucionarios, terror político y culto a la personalidad. El régimen promovió un culto a la personalidad en torno a Mao, con retratos suyos en lugares públicos y un énfasis en su figura como líder. Se llevaron a cabo purgas y persecuciones contra quienes eran considerados opositores políticos o ideológicos. Reintegración territorial. Se emprendió la tarea de ocupar territorios que se consideraban parte de China, como Hainan y el Tíbet en 1950. La ocupación de Taiwán se vio frustrado por la Guerra de Corea. La Constitución Política de China. La Constitución de la República Popular de China es la ley fundamental del país, es decir, la norma más importante que organiza el poder y establece los derechos y los deberes ciudadanos. Fue aprobada en 1982, aunque ha tenido reformas posteriores y define China como un Estado socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase trabajadora y bajo la dirección del Partido Comunista Chino. La Constitución establece que el Partido Comunista tiene el papel central y de liderazgo dentro del sistema político. Esto significa que, aunque existan instituciones como el gobierno, la asamblea y los tribunales, toda la función bajo la orientación del partido. También garantiza derechos como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la propiedad colectiva y privada, y la educación obligatoria, aunque en la práctica estos derechos están subordinados al mantenimiento del orden socialista. Estructura del Estado de China. El Estado chino tiene una estructura centralizada y jerárquica organizada en 3 niveles principales. Uno es el poder del Estado, que es el gobierno central. El segundo es el Partido Comunista Chino y el tercero son los gobiernos locales, que son las provincias, regiones y municipios. La Asamblea Popular Nacional es el máximo órgano de poder estatal. Funciona como un parlamento, pero no es totalmente independiente, porque también está dominada por el Partido Comunista. La APN aprueba las leyes, elige al presidente y vicepresidente y nombra al primer ministro. Se reúne una vez al año y sus decisiones son fundamentales para el rumbo del país. El presidente de la República es el jefe de Estado y representante oficial de China.
Actualmente el cargo lo ocupa Xi Jinping, quien también es el secretario general del Partido Comunista y el presidente de la Comisión Militar, concentrado así el poder gran parte del poder político y militar. En China, el jefe de Estado es elegido por la Asamblea y pertenece al Partido Comunista. El Consejo de Estado es el órgano ejecutivo o gobierno dirigido por las leyes. Manejar la economía, la educación y la defensa y las relaciones exteriores. El Partido Comunista Chino, aunque no es una institución del Estado en sentido formal, el Partido Comunista Chino controla toda la estructura estatal. Sus decisiones se reflejan directamente en las políticas del gobierno. Su estado más poderoso es el Comité Permanente del Politburo, donde se toman decisiones más importantes del país. Los gobiernos locales. China se divide en provincias, regiones autónomas y municipios. Cada nivel tiene su propio gobierno, asamblea, pero todos están subordinados al poder central y al Partido Comunista. Gerontocracia y movilidad política. La palabra gerontocracia significa que los líderes suelen ser personas mayores. En China esto ha sido muy común porque se valora mucho la experiencia. Sin embargo, en los últimos años Xi Jinping ha cambiado eso y ha empezado a poner en cargos importantes a personas más jóvenes, pero que les sean leales. La movilidad política, o como se asciende en el gobierno, no depende de elecciones, como en otros países. En China, los líderes suelen subir de nivel si demuestran que son buenos administradores y si tienen buenas relaciones dentro del país. Es como una escalera interna, donde se sube poco a poco, pero todo está muy concentrado. Organización de la política exterior. China tiene una forma muy estratégica de relacionarse con otros países. Su objetivo principal es defender su territorio, por ejemplo, Taiwán, Tíbet y Xinjiang. 2. Reconocer como la única China, no aceptar que Taiwán sea un país independiente. 3. Crecer económicamente. 4. Tener más influencia en el mundo. Antes China era más cerrada y revolucionaria en tiempos de Mao, pero luego se abrió al mundo con Deng Xiaoping. Hoy, con Xi Jinping, China quiere ser una potencia mundial y liderar un nuevo orden internacional, donde no solo mande Estados Unidos y Europa. Proyecciones del sistema. Consolidación del liderazgo centralizado. Con la eliminación del límite de mandatos presidenciales en 2018 y la inclusión de la teoría de Xi Jinping en la Constitución, se prevé una mayor concentración de poder en el liderazgo del Partido Comunista Chino. Xi Jinping fue reelegido por tercera vez en 2023, lo que indica una tendencia hacia un modelo de liderazgo prolongado y más autoritario. Expansión del modelo. Socialismo con características chinas. China continuará promoviendo su modelo político como alternativa al liberalismo occidental. Este modelo combina control político centralizado, economía de mercado con predominio estatal, participación política limitada pero estructurada. Se proyecta que este enfoque se exporte ideológicamente a países en desarrollo, especialmente en África y Asia, como parte de su estrategia de influencia global. Fortalecimiento del papel de China en el sistema internacional. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, China busca posicionarse como potencia global, no solo económica, sino política. Esto implica reformas internas que refuerzan la estabilidad del régimen, mayor presencia en organismos multilaterales, diplomacia activa basada en el concepto de sueño chino y la doctrina Tianxia.
Teniendo toda esta información de este país tan impresionante, ¿alguien quiere concluir o agregar algo, chicas? Yo opino que China es un sistema donde el partido y el Estado son uno solo, sin democracia pero con una eficiencia enorme. También siento que es una mezcla entre control político y éxito económico, una fórmula que no muchos pueden imitar. También es un reflejo de su propia cultura, disciplina, obediencia y estabilidad por encima del individuo. Entender a China, siento, no es justificarla, es comprender cómo funciona el nuevo orden mundial. Y nos guste o no, el siglo XXI tiene acento chino. Pues yo pienso que el Partido Comunista de China es una mezcla súper interesante. O sea, sí, tiene muchísimo control político y poca libertad de expresión, pero al mismo tiempo ha hecho que China crezca rapidísimo y se vuelva en una potencia mundial. Es raro porque combina ideas comunistas con un sistema económico que en la práctica parece muy capitalista. En mi opinión, el gran reto que tiene es mantener ese equilibrio entre el desarrollo y control sin que la gente se sienta limitada. En mi opinión, la verdad se me hace muy curioso cómo China puede ser tan avanzado en tecnología e infraestructura y economía y al mismo tiempo tener tantas restricciones en derechos humanos. Es como si vivieran en dos mundos, uno supermoderno y otro donde el control del Estado sigue siendo muy fuerte. Me llama mucho la atención cómo logran mantener ese equilibrio, aunque claramente no es perfecto. Es un constante contraste que te hace pensar en lo que realmente significa el progreso. Y por último, yo creo que China es un país muy interesante, con una historia muy compleja, pero igual muy importante, y también puede ser una inspiración para otros países, por ejemplo el nuestro, debido a que China antes de los años 80 la verdad no era la gran cosa y ahora es la segunda potencia más grande del mundo después de Estados Unidos, quien históricamente ha sido el país más poderoso del mundo. Creo que podemos aprender mucho de este país, de su cultura, de su historia y de su sistema político. Muchísimas gracias por sintonizar. Este podcast fue presentado por Mentes Globales y fue presentado por Carla Verónica Ruiz Luna, su servidora, Victoria Montiel. Jimmy Valeria. Alexandra Santiago. Muchas gracias por escucharnos. Era un blooper miss. Xie Xie Ni.